Los 10 actores más despistados del cine de oro mexicano. ¿Sabías que durante la época dorada del cine mexicano hubo actores que protagonizaron las meteduras de pata más insólitas, y no precisamente en sus películas? Equivocaciones hilarantes, decisiones inexplicables y situaciones tan bochornosas que dejaron a todo un país entre la risa y la vergüenza ajena. Hoy revelaré quiénes fueron esos artistas de ingenua peculiaridad y cuáles fueron sus momentos más memorables. Quédate hasta el final, donde desvelaré el caso más desconcertante de todos. Polo Ortín, el eterno despistado. Polo Ortín, con su rostro de perpetua perplejidad y su voz inconfundible, parecía dotado de un talento innato para encontrarse en situaciones absurdas sin proponérselo. Aunque su carisma escénico y su habilidad para la comedia lo convertían en un actor excepcional, su fama de distraído opacaba incluso sus méritos artísticos. Las anécdotas sobre sus confusiones eran incontables. Era célebre por aparecer en rodajes equivocados, colándose en platós de otras producciones donde no tenía ningún papel asignado, generando no solo carcajadas, sino también caóticos retrasos en las filmaciones. Sus colegas y el equipo técnico solían encontrarlo vagando por los estudios con mirada perdida, buscando su escenario o, en el colmo del desconcierto, preguntando qué personaje le correspondía ese día, sin recordar si debía interpretar al héroe o al villano. Perder los libretos era su marca registrada. Se decía que los olvidaba en taxis, cafeterías e incluso en sanitarios públicos, forzando a los productores a reemplazarlos urgentemente, lo que desesperaba a los asistentes. Pero lo más sorprendente era que, en ocasiones, ni siquiera recordaba en qué proyecto trabajaba. Aceptaba roles sin revisar detalles y se presentaba al set solo para descubrir que la trama y su personaje no coincidían con lo que creía. ¿Era esto un excéntrico método actoral o simplemente su naturaleza? Nunca se supo. Su torpeza, tan genuina como entrañable, lo coronó como el rey de los despistes en el espectáculo mexicano. Y aunque muchos lo querían y se divertían con sus percances, otros, menos éticos, se aprovecharon de su candidez, pidiéndole préstamos que luego él olvidaba haber concedido. Joaquín Pardavé, el talento ausente. Joaquín Pardavé, gigante del cine nacional, poseía una de las mentes más brillantes y multifacéticas de la industria. Guionista, compositor, director y actor de asombrosa versatilidad, era un genio incansable cuyo legado sigue vigente. Sin embargo, detrás de esa creatividad desbordante, carecía del más mínimo sentido práctico para navegar el despiadado mundo empresarial. Esa entrega absoluta a su arte, rayana en lo obsesivo, iba acompañada de una candidez personal que frecuentemente alarmaba a sus cercanos y protectores. Se decía que Joaquín Pardavé depositaba una fe ciega en quienes administraban su fortuna sin verificar estados de cuenta ni poner en duda movimientos bancarios, pese a disfrutar de ingresos cuantiosos. Sus acuerdos cinematográficos, musicales y de derechos de autor los rubricaba sin analizar las letras pequeñas, sacrificando con frecuencia sus propios beneficios como creador y perdiendo regalías que legítimamente merecía. Hasta en sus relaciones personales, demostraba una confianza desmedida, ofreciendo lealtad y respaldo incondicional a individuos que no siempre actuaban de buena fe y que terminaban aprovechándose de su magnanimidad o prestigio. Estaba tan absorto en depurar guiones, crear melodías o perfeccionar tomas que ignoraba por completo las maquinaciones del mundo real, los vericuetos legales y las trampas económicas. Y ese mundo, como era previsible, no tardó en explotar su distracción y su desdén por lo mundano, sumiéndolo en aprietos financieros y privándolo de derechos creativos por no haberlos protegido como correspondía. Su figura encarna el paradigma del talento sublime, cuya genialidad artística choca cruelmente con su fragilidad en los asuntos prácticos. Antonio Espino, Clavillazo, el sabio ingenuo. Antonio Espino, apodado Clavillazo,
no era simplemente un actor, era un virtuoso de la comedia física, un alquimista del ritmo escénico y un pionero del humor limpio que arrancó carcajadas a generaciones con sus gestos únicos, su mirada entrecortada y su risa emblemática. Su don para la improvisación y su carisma natural lo coronaron como el preferido del público. No obstante, su lucidez artística contrastaba radicalmente con su ineptitud para los negocios y su inocencia extrema. El personaje del tonto simpático que interpretaba con maestría parecía haberse fusionado con su vida real. Clavillazo, con su corazón generoso y su fe en la humanidad, no distinguía entre amigos auténticos y vividores que solo buscaban aprovecharse. Delegó su carrera, contratos y finanzas en manos ajenas, muchas de ellas sin escrúpulos, mientras se concentraba en su único objetivo: arrancar risas, convencido de que todos velaban por él. El desenlace fue desolador. Fue víctima de estafas recurrentes. Ganancias que deberían haber sido cuantiosas se esfumaron en inversiones fallidas, proyectos fantasmas o simplemente en el bolsillo de otros. Le inflaban precios en servicios básicos, le vendían inmuebles con títulos dudosos o le hacían firmar papeles que le arrebataban sus bienes. Mientras el público se deleitaba con su ingenio, sus cuentas sufrían en secreto, saqueadas por la codicia ajena. Genio ante las cámaras y ídolo de multitudes, en privado, Clavillazo protagonizó un drama opuesto, una vida de desventajas económicas y abusos, prueba irrefutable de que el talento escénico no garantiza sagacidad comercial. Fernando Soto, Mantequilla, la tragedia de un corazón sin recelos, ícono del cine de oro mexicano, encarnó la paradoja del genio artístico cuya nobleza se volvió su talón de Aquiles. Con una carrera de más de 200 películas junto a leyendas como Cantinflas, Pedro Infante y Luis Buñuel, su talento para la comedia, heredado de su padre, Roberto "el Panzón" Soto, contrastaba con una ingenuidad financiera que lo llevó a firmar contratos sin leer cláusulas, perder regalías y caer en estafas recurrentes. Su fe en el prójimo era tan legendaria como sus personajes. Desde avalar deudas impagables hasta invertir en proyectos fantasmas, siempre creyó en la palabra antes que en los papeles. Incluso rechazó una oferta lucrativa de Jodorowsky para La montaña sagrada por principios éticos, prefiriendo sus infames churros a transgredir sus creencias. La diabetes que lo dejó ciego y sin movilidad en sus últimos años simbolizó su ceguera metafórica ante los abusos. Murió en 1980 en la pobreza, pese a haber trabajado hasta 1974, víctima de su desinterés por el dinero y su incapacidad para decir no. Su legado, sin embargo, trasciende lo material. Escenas como el diablo pastorelero en La ilusión, Viaja en tranvía, 1953, o la frase «lo agarraron» como al enfermo del estómago, lo inmortalizaron como el cómico que prefirió ser amado que astuto. María Victoria, la candidez hecha estrella. Si Mantequilla fue el mártir de la confianza masculina, María Victoria, su contemporánea, encarnó el mismo drama en femenino. Su voz angelical y su imagen de niña buena no eran actuación. Allegados confirmaban que su falta de malicia real la llevó a firmar contratos leoninos por lealtad, ceder derechos sin revisar y delegar sus finanzas en manos inescrupulosas. Citación. Contexto implícito del usuario. Mientras la industria explotaba su docilidad, el público la adoraba por esa autenticidad que, irónicamente, la convertía en presa fácil. Ambos artistas compartieron un destino trágico: ser tesoros nacionales cuyas virtudes humanas, bondad, lealtad, autenticidad, los volvieron vulnerables en una industria despiadada. Sus historias revelan la dicotomía del espectáculo. El mismo carisma que los consagró como ídolos los dejó expuestos a los tiburones. Hoy, mientras Mantequilla es recordado cada diciembre por El Tarrajas y María Victoria por sus melodías, su legado advierte que en el arte, como en la vida,
la inocencia no viene con armadura. Los rumores sobre María Victoria dividían al gremio. Algunos insistían en que su aparente ingenuidad era un cálculo maestro para evadir conflictos y conservar su imagen de pureza. Otros juraban que su desconexión con las maquinaciones del espectáculo era genuina. Más allá del debate, lo cierto es que su desconfianza nula la colocó en desventaja recurrente. Mientras su talento la elevaba a las alturas del estrellato, su falta de astucia la dejaba expuesta a cláusulas abusivas y promesas incumplidas. Su historia demuestra que incluso los más brillantes pueden caer en redes de explotación cuando carecen de instinto protector. Antonio Badú, el galán que vivía en blanco y negro. Antonio Badú poseía el magnetismo de los ídolos de celuloide, mirada penetrante, porte aristocrático. Pero tras las cámaras, esa intensidad se diluía en una candidez casi infantil. Su falta de filtro era proverbial. En entrevistas soltaba confesiones incómodas sobre romances o detalles de producción, como si charlara en una cantina sin medir consecuencias. No era víctima de engaños elaborados. Más bien, su mente binaria, todo era gente buena o gente mala, lo hacía caer en estafas elementales, desde comprar acciones de estudios fantasmas hasta firmar contratos sin leer siquiera el título del proyecto. Vivía convencido de que su carisma era escudo suficiente contra la malicia ajena. Mientras el público celebraba su autenticidad, los tiburones del medio veían en él una mina de oro. Badú jamás supo cuánto le debían, cuánto le habían robado, o incluso en qué películas aparecía su nombre. Óscar Pulido, el cómico que pagó por ser buenito. Con su rostro de abuelo cómico y su timing impecable, Óscar Pulido hizo reír a México durante décadas. Pero esa misma bonomía que lo volvía entrañable en pantalla lo convertía en blanco perfecto para estafadores. Su error crónico fue rodearse de asesores, que en realidad eran oportunistas. Le recomendaban inversiones absurdas, como una fábrica de gelatinas, en plena crisis. Lo embarcaban en proyectos sin presupuesto, o, en el colmo, le hacían firmar renuncias a regalías por amistad. Pulido confiaba ciegamente en cualquiera que le sonriera, convencido de que nadie haría daño a un hombre que solo quería hacer reír. El resultado fue una vejez precaria, pese a haber participado en clásicos como Ahí está el detalle, 1940. Su caso ejemplifica la cruel ironía del espectáculo, los mismos rasgos que lo hicieron memorable, su calidez, su generosidad, fueron los que lo dejaron en la ruina. Estas historias comparten un patrón doloroso. Artistas excepcionales, cuyas virtudes humanas, bondad, autenticidad, lealtad, se volvieron grietas en un sistema voraz. No fueron víctimas de su falta de talento, sino de su exceso de corazón. Hoy, mientras revisamos sus películas, vale preguntarnos, ¿cuánto de su legado artístico se construyó sobre su fragilidad emocional? El cine de oro nos dejó risas eternas, pero a ellos les cobró un precio que nunca debieron pagar. Óscar Pulido, el precio de la confianza ciega. Óscar Pulido elevaba la bondad a niveles casi imprudentes. Delegaba contratos, finanzas y hasta decisiones personales en manos de cualquiera que se ofreciera a ayudarle. Representantes improvisados, amigos interesados o autoproclamados expertos que apenas conocía. Su filosofía era peligrosamente simple. Si alguien le extendía un documento, firmaba sin revisar. Si le prometían fortunas en negocios absurdos, desde yacimientos petroleros ficticios hasta edificios en terrenos pantanosos, invertía sin vacilar. El mismo temperamento que lo convertía en el cómico más querido de los sets lo hundía en proyectos indignos de su talento. Mientras el público celebraba sus actuaciones en clásicos como Los Tres García, 1946, él acumulaba deudas ajenas, participaciones en películas infames y pérdidas patrimoniales que nunca comprendió del todo.
Su tragedia no fue la falta de éxito, sino el haber sido manipulado por décadas sin siquiera sospecharlo. Rodolfo de Anda, el aventurero que perdió su propio tesoro. Rodolfo de Anda encarnaba la paradoja del héroe. En pantalla era el cowboy astuto que derrotaba villanos, pero en la vida real caía en las trampas más evidentes. Heredero de una dinastía fílmica, los de Anda, poseía el carisma, pero no la sagacidad para manejar su legado. Sus asesores, en realidad oportunistas, lo convencían de firmar contratos leoninos, donde cedía derechos creativos y ganancias a cambio de promesas vacías. Se embarcaba en coproducciones fallidas con argumentos como «será el Indiana Jones mexicano», component placement o invertía en proyectos espejismo que desaparecían con su dinero. Mientras filmaba éxitos populares como Santo contra el cerebro diabólico, 1961, su carrera se convertía en un archipiélago de oportunidades perdidas. La industria lo recordaba como el hombre que decía sí a todo, incluso cuando el guión era malo, el presupuesto irrisorio o los socios poco confiables. Evita Muñoz Chachita, la prisión dorada de la inocencia. Evita Muñoz conquistó México como Chachita, ese prodigio de ternura que robó escenas junto a Pedro Infante en Nosotros los Pobres, 1947. Pero el personaje que la consagró se convirtió en su jaula. La industria jamás la dejó crecer. A los 30 años seguían ofreciéndole papeles de adolescente. A los 40 la encasillaban como la hermanita cómica. Y a los 50 aún firmaba contratos donde la pagaban como actriz secundaria. Su tragedia fue una paradoja. El mismo candor que la hizo brillar en pantalla la mantuvo atrapada en la dinámica de la niña buena que no reclama. Mientras David Silva y Germán Valdés evolucionaban hacia personajes adultos, a ella la seguían vistiendo con moños y calcetas, repitiendo fórmulas de los años 40. Productores abusaban de su docilidad, le pagaban un tercio de lo que ganaban actores menos talentosos, sabiendo que Evita nunca pediría aumento. Cuando intentó romper el molo con La Casa del Terror, 1960, la crítica la recibió con un «¿Chachita haciendo de mujer?». El público no estaba listo, y la industria menos. Leonorilda Ochoa, la comedia como escudo. Leonorilda Ochoa creó un universo donde la risa era ley. Su sonrisa perpetua, tan genuina como estratégica, escondía una verdad incómoda. Detrás de éxitos como El Correo del Norte, 1960, había cláusulas abusivas, regalías no pagadas y proyectos que aprovechaban su nombre. Su mantra era reír para no llorar. Firmó contratos donde cedía derechos de imagen por 20 años a cambio de un pago único. Invertía en obras teatrales que desaparecían con su dinero. Es que el productor se enfermó, pobrecito. Aceptaba pagos en exposición, en lugar de dinero contante. Saldrás en todas las revistas, Leonorilda. Mientras Adalberto Martínez Resortes negociaba sus honorarios con puño de hierro, Leonorilda decía sí a todo, convencida de que su talento bastaría. El resultado, una vejez económicamente frágil, pese a haber sido estrella de 92 películas. René Cardona Jr., el prisionero del apellido. Heredero de una dinastía fílmica, René Cardona Jr. cargó con el peso de su nombre como una losa. Su filmografía de más de 80 películas, desde Tintorera, 1977, hasta Cyclone, 1978, es testimonio de una obediencia patológica. Aceptaba proyectos absurdos, como filmar con tiburones reales sin dobles, solo por el «hazlo, hijo» de su padre. Mientras Luis Alcoriza y Arturo Ripstein se rebelaban contra el cine de fórmula, Cardona Jr. seguía siendo el buen muchacho que filmaba lo que le ordenaban, aunque fueran guiones escritos en servilletas o producciones sin seguro médico para el equipo. Su mayor tragedia no fue la calidad irregular de su obra, sino haber tenido todo para ser un autor y conformarse con ser un empleado perpetuo. Rafael Inclán.
el genio que jugaba a la ruleta rusa con su carrera. Dueño de un talento cómico que brillaba en cintas como El Mil Usos, 1981, Inclán abordaba su profesión con la misma improvisación que sus chistes. Firmaba contratos en guardarropas, aceptaba pagos en especie. Te daremos porcentaje de taquilla, que nunca llegaba, y llegaba a sets sin saber si interpretaría a un policía o a un narco. Su filosofía era: el show debe continuar, pero el precio fue alto. Mientras Alfonso Zayas negociaba cláusulas de exclusividad, Inclán aparecía en películas de ficheras por lealtad a amigos. El mismo hombre que hacía reír a millones con un gesto, lloraba en privado al descubrir que le debían 20 películas de sueldo. Su legado demuestra que en el espectáculo la espontaneidad es virtud en escena, pero suicidio en los negocios. Rafael Banquells, el caballero ingenuo del celuloide. Con su porte aristocrático y dicción impecable, Rafael Banquells personificó al galán culto en cintas como El derecho de nacer, 1966. Pero tras las cámaras, su caballerosidad se convertía en vulnerabilidad. Era el único en Hollywood que creía que un apretón de manos valía más que un contrato. Mientras Pedro Armendáriz negociaba cláusulas blindadas, Banquells firmaba acuerdos en servilletas, confiando en el "te lo juro por mi madre" de productores que luego desaparecían con las ganancias. Sus crisis fueron legendarias. Perdió derechos de dirección en La sombra del caudillo, 1960, por creer en la palabra de caballero de un socio. Inició proyectos con amigos que luego lo desplazaban, como ocurrió con su adaptación de Los de Abajo. Incluso en su etapa dorada en Televisa, le escondían ratings reales para pagarle menos. El mismo actor que en pantalla interpretaba a jueces astutos, en la vida real no detectaba mentiras evidentes. Su esposa, la actriz Lilia del Valle, debía intervenir para evitar que firmara cláusulas abusivas. Banquells representaba la paradoja del artista demasiado genuino para un medio donde la desconfianza es supervivencia. El cine de oro nos dejó esta pregunta incómoda. ¿Eran realmente tontos estos actores? ¿O su aparente candidez era una máscara para navegar un sistema corrupto sin mancharse las manos? Mientras Banquells limpiaba su nombre en juicios interminables, otros como Germán Valdés, Tin Tan, usaban el personaje de bobo listo para negociar tras bambalinas. ¿Quién completa esta lista de santos inocentes del cine? ¿Fue Mauricio Garcés víctima de su propio dandy o un negociante disfrazado de galán? ¿Y las divas como Silvia Pinal que supieron jugar el juego? Dale like si crees que la industria sigue premiando a los ingenuos estratégicos. Suscríbete para más historias tras bambalinas y cuéntanos en comentarios, ¿cuál fue la metida de pata más cara de la época dorada?